El día de hoy contamos con la presencia de Nicolás García de Castro. Nicolás es licenciado en Filología y Lenguas Extranjeras, alemán, por la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Lingüística Intercultural por la Universidad de Antioquia, en convenio con la Pädagogische Hochschule de Friburgo, Alemania. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Entre 2008 y 2013 fue maestro titular del área de Humanidades del Gimnasio Internacional de Medellín y desde el 2013 ha sido el profesor de alemán en las carreras de pregrado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente integra también el semillero En Pensamiento Complejo de la Facultad de Artes de la misma universidad. Agradecemos su regreso a las instalaciones de este colegio y por abrir el Foro de Filosofía 2025. En esta ocasión tendremos su ponencia titulada Don't Panic, en la que veremos una evaluación profunda sobre la información y cómo nos relacionamos con ella. Le pedimos a todos los asistentes que tomen atenta nota y formulen preguntas para el espacio de conversación que habrá luego de la ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas. Filósofos y filósofas de todas las edades. Excelente, me alegra mucho estar acá, volver a mi casa y a este foro, además, del que pues también me puedo sentir orgulloso porque también he sido parte desde hace tiempo y por supuesto estoy honrado de que me hayan vuelto a invitar. Antes que nada, además tengo que pedirles perdón, excusas, porque se me fue un gazapo aquí, el panic con K. Eso debe ser que el corrector de mi computador está en alemán, entonces lo puso, mentira, pues es Don't Panic y voy a aclarar algo sobre ese título. Algunos de ustedes además entiendo que incluso con Juan Carlos están leyendo la obra del escritor inglés Douglas Adams o parte de su obra. Y ese título, Don't Panic, es uno de los motivos con los que este autor juega. Esta obra, debo decirlo antes que nada, aquí tengo algunos de los libros, pero espero poder hacer algunos comentarios más sobre el estilo, el tipo de obra que es, porque no es una literatura, digamos, estándar, todo lo contrario, se puede considerar una literatura más bien anómala. Y pues, antes que nada, es una obra excelente. Y yo en realidad hoy no vengo tanto a darles respuestas o debates, sino a compartir con ustedes el placer de leer la obra de Douglas Adams. Pero, como de todas formas es un foro de filosofía humanista y estamos hablando de la utopía, y además la invitación decía que vamos a hablar sobre la información, probablemente también es algo que se esté tocando en algún curso, la diferencia entre información y significado. Bueno, esta obra, siendo excelente, pues llevo yo estudiándola bastante tiempo desde ese punto de vista y puedo decir que es una literatura de la complejidad, que es una literatura sobre la diferencia o sobre la relación, más bien dicho, entre información y significado, y otros tantos apellidos con los que quisiera señalar. Bueno, además de ser, como dije, lo primero es que es una obra maravillosa, pero además de ser una obra maravillosa, es una obra también muy relevante. Y para la ponencia de hoy, entonces, como digo, mi intención es compartir con ustedes algo de esa obra. Y de todas formas, la primera parte de la ponencia, los tres primeros puntos que aparecen allí, se trata de dar como un panorama general para que se vea, para que más como que quede sugerido qué tan relevante puede ser esta obra cuando se está hablando de utopía en el siglo XXI. Bien, y los últimos tres puntos son ya, bueno, hablar más específicamente de la obra y especialmente quiero compartir, como dije, algunos pasajes. Quiero empezar por discutir, controvertir la idea que propone el profe Mateo de que la utopía queda en el futuro. Por lo menos no siempre fue así. Y estoy seguro que no tenemos que aferrarnos sin más a la idea de que la utopía está en el futuro. De hecho,
En este primer punto, pues lo titulé La temporalización de utopía, que por cierto retoma o recoge donde había quedado mi ponencia de hace 4 años. En el 2017 habíamos hecho otro foro sobre utopía y yo había presentado una ponencia un poco más teórica, más conceptual, sobre el desplazamiento del concepto de utopía, la historia de ese concepto. Y lo primero que hay que decir entonces es que la palabra utopía, antes de ser un concepto de las ciencias humanas o de la filosofía o de la política, antes de ser, que por cierto es un concepto también en áreas como la urbanística, ¿sí? Pero antes de volverse concepto, el término utopía fue el título de un libro. Antes que nada fue literatura. ¿Sí? Y entonces en ese sentido tengámoslo presente, la relación entre filosofía, política y literatura, pues por supuesto sobre eso habría que hacer otro foro, pero está implícito. Y voy entonces a señalar en 3 pasos muy concisamente a qué se refiere esta idea de temporalización, la temporalización de utopía, que por cierto es de Koselleck, Reinhard Koselleck. Uno puede entender, claro, utopía entendida como concepto, entonces se refiere a una especie de descripción o narración de un estado ideal. Si eso no es incorrecto, ni mucho menos, veremos que es un poco impreciso. Porque las primeras narraciones que hay de un estado ideal pues son precisamente míticas, en Hesíodo, ¿cierto? Que remite a unas eras doradas del reino de ¿cómo es que se llama? El reino de Neptuno, ¿no? En fin, se refiere a una época mítica en donde todo era abundante, dígase el paraíso de la Biblia, ¿cierto? De la historia del Génesis. Ese es como, está datado como la quinta narración de ese estilo, después de las de Hesíodo y hay, bueno, otras. Por supuesto en Grecia, en la Grecia clásica de Platón, pues también apareció la discusión con un matiz diferente, ya no tan mítico, ya era un abordaje racional sobre lo que debería ser el estado ideal. Pero hace falta que lo veamos, la utopía que plantea Platón, particularmente en su libro Politeia, que al español se tradujo como república usando el término latino, no es, mejor dicho, todavía no se llama utopía. La palabra utopía no es una palabra del griego, a pesar de que esté conformada con morfemas griegos, pero es una palabra que se inventó Tomás Moro, un inglés, en 1516. Bueno, seguramente antes de publicar el libro en 1516, pero entonces es valioso reconocer, ¿no? La palabra utopía nunca la usaron ninguno de los pensadores griegos. Y el libro de Moro es realmente distinto y además marca no solo un antes y un después, sino que funda una tradición de pensamiento que no se puede subordinar sin más, por ejemplo, al pensamiento griego. La cita que traigo es del Timeo, y allí Sócrates como que reacciona después de haber expuesto los principios que se abordaban en la Politeia, en su libro sobre el estado ideal. Dice Sócrates: he aquí lo que yo siento por mi parte a la vista del estado cuyos trazos hemos delineado. Mi impresión se asemeja a la que uno podría sentir cuando, habiendo visto en alguna parte unos hermosos seres vivientes, bien sea representados en una pintura, bien sea realmente en vida, pero en estado de reposo, experimentara uno el deseo de ver que por sí mismos se pusieran en movimiento e hicieran realmente algunos de los ejercicios que parecen propios de esos cuerpos. ¿Sí? Lo que reclama Sócrates ahí, mira, hemos delineado los principios que deberían regir el estado ideal, pero todavía no entendemos cómo funciona, cómo viviría la gente en ese estado. ¿Sí? No, es una discusión que además también otros filósofos griegos abordaron, ¿no? El problema entre los principios y la realidad. Pero justamente, fíjense, si en Hesíodo o en el Jardín del Edén el estado ideal era una cosa mítica por allá en un pasado remoto y mítico, en Platón, por ejemplo, el estado ideal es una cosa de las ideas, de los principios. Se sabe, por cierto, que Platón también escribió un diálogo en donde Critias
intenta responderle a Sócrates, bueno, ¿cómo sería? No hablemos de los principios que deberían regir al estado ideal, sino que hablemos de cómo vive la gente en un estado así. Pero ese diálogo se perdió y no es irrelevante. Pareció, cierto, la humanidad no le dio el valor y en todo caso, aún si se perdiera, si el asunto fue que se perdió por casualidad, lo cierto es que pasaron 10 siglos hasta que alguien se animó a hacer eso. Venga, no vamos a hablar de los principios que rigen un Estado, vamos a narrar cómo vive la gente en ese Estado. Y ese es este maravilloso libro cuyo título en latín original dice Libellus Vero Amer, no, ya no me acuerdo, ya no lo puedo leer en latín. Pero es el libro de Moro que se inventa la palabra utopía, que no existía en el griego y que como mostré en mi ponencia pasada, ni siquiera es natural del griego. Y esto es lo que, la verdadera diferencia, es que aquí no está hablando de principios, y no solo es la diferencia de este libro respecto de, por ejemplo, los abordajes de Platón, sino que es propiamente una característica moderna de la literatura fantástica. La literatura fantástica tampoco aparece sino en la era moderna, una vez que el mundo se puede dividir entre los eventos plausibles y los no plausibles, los verosímiles y los no verosímiles, ¿no? Piensen ustedes en la época de la magia durante la Edad Media, si decían, es que vimos a alguien volar, era simplemente perfectamente posible, ¿no? Pues habrá hecho algún pacto con el diablo o algo así. Solo en la era moderna, en donde lo real y lo irreal, ¿sí? Aparece también la literatura fantástica y entre ellos estos libros de los humanistas, no solo este de Moro, sino muchos otros. Y justamente es eso, y ojo, no es una proyección hacia el futuro. La utopía de Moro no es un proyecto, es un chiste, es una sátira, no es un tratado político, como mostré en mi ponencia pasada. Si uno contrasta el contenido del estado descrito en este libro con las verdaderas posturas de Moro como Lord Chancellor del rey y como santo de la iglesia, porque fue canonizado por defender a la iglesia católica, no coinciden. ¿Sí? Lo que se presenta en el libro como ideal no tiene nada que ver con lo que Moro defendió, incluso con su muerte, porque fue decapitado por defender a la iglesia católica. No coincide lo que el estado de su libro describe con lo que él pensaba que era ideal. Luego, de una vez, no es verdad que este libro sea una proyección de un ideal. Y todo lo contrario, el libro incluye además al personaje Moro, que debate con Rafael Gitlodeo y no está de acuerdo con que ese estado descrito ahí sea tan ideal, por ejemplo. Y no es irrelevante que se llame utopía y no algo como ucronía. En esa época, además, la humanidad está, Europa está exacerbada con el descubrimiento del globo, de un nuevo mundo, etc. Y es un pensamiento geográfico lo que se ha expandido, ¿sí? Y lo que plantea Moro no es ningún proyecto hacia futuro, eso solo vino después, precisamente, con, por ejemplo, el libro de Luis Sebastián Mercier, que es de 1770-71, y el libro se llama El año de 2440. Y este es la primera obra literaria que asume, porque por cierto, el libro de Moro, como dije, funda una tradición en términos de que esta estructura narrativa de un viajero que fue y conoció un país y vuelve y les cuenta a los europeos de cómo funcionaba ese país, esa misma estructura la tomaron pronto varios escritores, Bacon, Campanella, André, ¿cierto? Todavía en el Renacimiento, y de ahí en más, durante la Ilustración, durante la Revolución Francesa, se usó entonces mucho esta especie de relato de viaje para plantear el problema del estado ideal, pero no solo planteando cuáles son los principios, sino con esta característica moderna de describir cómo vive la gente en un estado como ese. Solo en 1770, es decir, bien tardía la Ilustración, aparece este libro que por primera vez, solo entonces, escenifica esa discusión en el futuro. Y por eso esto no es irrelevante, por supuesto, este libro no es la causa de que
de que haya habido este desplazamiento de lo geográfico a lo temporal en el futuro. Este libro no es la causa de eso, sino que es indicador de lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando son un montón de cosas. Por ejemplo, ya el globo estaba totalmente circunnavegado. Ya no podíamos hablar de una isla lejana que nadie conoce así sin más. No solo eso, todas las estructuras políticas estaban en ebullición, y además está la gente tomando conciencia de que puede participar de la política, etc. O sea, hay un montón de factores que hacen que aparezca el futuro como reino de la libertad, ¿no? Y que aparezca además la idea de la libertad dentro de la utopía, porque piensen ustedes, ¿no? En Platón, por ejemplo, la politeía de Platón no habla de equidad, ¿no? Para él había esclavos, las mujeres no eran ciudadanas, por ejemplo, ¿sí? Y en Moro el problema era la equidad. La mayor parte del libro no describe el Estado, sino que describe lo que está pasando en Inglaterra, una inequidad terrible. Bueno, solo después de la Ilustración, en la Ilustración tardía, aparece como uno de los componentes del pensamiento sobre el Estado ideal el problema de la libertad, que no era un problema hasta entonces. He tomado entonces una cita de Koselleck, un gran teórico, respecto de qué es lo que pasa en este desplazamiento de la utopía geográfica, o sea, utopos, a la utopía que él llama la utopía temporal, que también se ha llamado ucronía, y que puede, como he mostrado, pues, o como he indicado, puede señalarse cuándo empezó, solo en 1770. ¿Sí? Solo en la Ilustración tardía, no antes, ni con Moro, ni con Platón. El problema del futuro era realmente un asunto. Pero para la Ilustración, con todo su idealismo de la razón, pues esta era se imaginaron esto, dice: una vez que la razón pudiera contemplar cómo habría de conducirse una organización social racional, esta podría entonces ponerse en práctica. ¿Sí? Esa es digamos, la consigna también de la Ilustración, el pensamiento de esta Ilustración tardía. La razón nos puede decir, dictaminar, y ojo que la razón pura es con experiencia, o sea, no es solo principios, ¿no? Se trata de un trabajo también científico. Podremos determinar cómo es la estructura social ideal, y entonces pues podremos alcanzarla. Y esa es la novedad en la utopía de la Ilustración. Por primera vez se desplaza hacia el futuro, y por eso se habla de ucronías y demás. En el libro de Sebastián Mercier es muy interesante, por ejemplo, piensen en esto. El cuento no es que un viajero va y vuelve y a contarnos lo que vio, sino que el narrador, que es además el mismo Mercier, se queda dormido en una noche de 1770 y se despierta al otro día en el año 2440. ¿Sí? Y ahí está muy claro, ¿no? A este pensador y literato de la Ilustración no le importaba, no fue materia de su narración cómo llegaron a ese estado ideal. Solo nos describe cómo es el estado ideal en 1440, el mismo París, donde se durmió en 1770, y después al otro día despierta y ya está en el futuro. Y no hay ninguna reflexión sobre cómo llegó él a ese futuro, y tampoco el libro describe cómo llegó París o la sociedad que describe a esa organización. Pongo aquí al Zeppelin porque de todas formas en el libro aparecen ya algunos detalles que pueden sugerirse como precursores de lo que después sería la ciencia ficción. Y es que en ese libro, entonces, como para dar una idea de que sí está en el futuro, de repente entonces hay tráfico aéreo generalizado, cosa que para 1770 pues era pues todavía una cosa rara, ¿no? Impensable. Y aparece también entonces esta idea de la tecnología como un indicador de un avance en el pensamiento. Y es algo que va a controvertir, por ejemplo, nuestro autor, el autor del que más quiero hablarles, que es Douglas Adams, para quien la tecnología para él, es la palabra que usamos para describir todo aquello que no funciona bien. ¿Sí? Para que vean el tipo de sátira a la que apunta Douglas Adams. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues que en el siglo XIX, precisamente a este idealismo racionalista de la Ilustración, no, la razón nos va a decir cuál es el estado ideal,
el siglo XIX opone el historicismo. Y dice, no, un momentico, porque es que a mí no me sirve que usted me cuente cómo va a ser el París maravilloso del 2440, si no me dice cómo llegamos hasta allá. Dígame, ¿eso fue un proceso natural que se fue desenvolviendo por sí mismo o hubo agentes revolucionarios que alteraron el orden establecido para lograr un nuevo orden, aunque sea ideal o no? De hecho, ya en Hegel hay una crítica fuerte a estos pensamientos de la ideología, del idealismo de la Ilustración, y propone precisamente, no, mire, es que no importa usted a dónde quiera llegar, lo que importa es saber cuáles son las leyes de la historia que nos han traído hasta acá. Solo entonces, analizando la historia, es que podremos suponer cómo alcanzar un futuro determinado. Y por supuesto, Marx y Engels retoman o digamos recaudan todos estos trabajos desde el idealismo, pasando pues desde el idealismo racionalista de la Ilustración, pasando por Hegel, y ya esto es de 1880, pues Engels publica este libelo que distingue, ¿sí?, la utopía como reino de la fantasía de los literatos, distinto del socialismo científico. Y entonces hay una primera, digamos, oposición o reluctancia hacia utopía, en términos de que la utopía es algo fantasioso, ficticio, y nosotros necesitamos es algo científico, ¿no? Entonces relegan a la utopía como pensamiento fantasioso sin más, y en cambio empiezan a desarrollar una teoría propiamente científica de la historia. En el siglo XX, esa misma reacción, digamos, antiutópica se amplió, pero por otra vía. Aquí traigo un libro de John Gray, este es un libro de, me parece que es del 2007, si no estoy mal. Sí, es del 2007, o sea, todavía siglo XX, digamos, ¿sí? Pero eso es lo que se puede llamar el viejo antiutopismo, o sea, este libro, que en realidad es un análisis muy, muy cruento y muy bien armado, sin duda, sobre lo que estaba pasando en Irak, ¿no?, en el gobierno de Bush y las guerras que estaban empezando, y empieza a notar, a advertir, oye, los mismos mecanismos por los que, por ejemplo, ideologías religiosas fundamentalistas han sometido al terror a la población, esos mismos mecanismos se están usando también con vestido de racionalidad, de ciencia, ¿no? Entonces el modelo económico de los 80s y en los 70s y 80s, ese modelo económico que se prometía como ahora sí vamos a resolver el asunto y todo el mundo va a enriquecerse y lo que sea. Y resulta, pues Gray dice, mire, todos esos credos seculares, todas esas ideas de, no, es que nosotros sí tenemos la ciencia de la historia para demostrar cómo funciona y cómo es que podremos llegar a ese futuro deseable, todos esos credos seculares son más irracionales que ninguna fe tradicional, aunque solo sea porque se esfuerzan mucho más en dar muestras de ser racionales. Entonces se amplía la concepción antiutopista en términos de que no, es que el problema no es solo que sea fantasiosa, que sea pues cierto, algo ficticio, el problema es que es muy peligroso, y ya la historia nos ha mostrado muchos casos de lo peligroso que resulta fundar un Estado en base a unos principios absolutos, ¿no? Bueno. Eso es lo que ocurrió en la temporalización de utopía. Apareció la idea del proyecto político, la idea de que nosotros vamos a construir el futuro y que para ello además contamos con la razón, y que es la razón la que nos va a guiar allá, y la razón no solo para producir principios, sino para estudiar los fenómenos. Espero que les resuene todavía lo que había pedido Sócrates, ¿no? Pero un momento, porque me estás mostrando cómo sería lo que quieres que pase, pero no me estás diciendo cómo se mueve ese estado, ¿sí? Está estático. Bien, lo que pasa ya ahora, este ya es un libro del 2022 y se titula ¿Tiene por venir el futuro? El título no es muy claro, se titula así, ¿Tiene por venir el futuro? Muy en consonancia con lo que plantea el foro. ¿Qué hacemos ahora?
¿Qué pasó con el futuro? El futuro, dice esto teórico, pues esta reflexión, que ya no es antiutopista, sino que está buscando, bueno, ¿y cuál es la nueva? Ya vimos que la utopía del siglo XVIII, no, y la del XIX, no, tampoco, y la del XX, no, tampoco, entonces, ¿cuál? Y dice, bueno, el asunto es que el futuro ha dejado de ser un colectivo, un singular colectivo. Ya el futuro no es una palabra que nos convoque a todos, sino que gracias a Amazon, Google y demás, cada uno tiene su futuro a la carta. Y usted puede pedir y se lo mandan, ¿cierto? Incluso si no lo pide, se lo mandan, ¿no? Desafortunadamente. ¿No? Es uno de los problemas, y aquí es donde empiezo a mostrar, espero a sugerir la relación entre información y significado. Perdón, entre información y utopía, ¿sí? Y estas grandes empresas de información te tiran información, todos tus deseos, tus principios a la carta, ¿no? Y el capitalismo, que no es un monstruo ajeno, ¿no? Pues, lo que logra es que se mete en nuestro propio proceso divinal, ¿sí? Y nos da lo que queremos. Ese es un asunto que sin duda constriñe cualquier posibilidad de utopía, precisamente porque estamos satisfechos, ¿no? Bueno, es uno de las vías de análisis, seguramente hay muchas más. La reflexión de estos autores, porque es en cabeza del señor Oncina, profesor de España, pero recapitula varios artículos de otros autores excelentes todos. Dice, la sobredosis de futuro, que desde el siglo XVIII fue imparable hasta su consumación en las décadas de 1970 y 1980, ha sembrado dudas acerca de su porvenir. Ya no le creemos tanto al futuro, ¿sí? Por todas estas. Pero entonces es muy relevante, vea, eso de que la utopía está en el futuro, eso es una pendejada del siglo XVIII. Pues no, obviamente digo que es una pendejada, pero no estoy tomando el pelo. Pero sí es muy relevante, ¿no? El futuro, el problema del futuro y el problema de la libertad son aspectos que solo más tarde se añadieron al problema de la utopía. Y siguen siendo aspectos de la utopía contemporánea, sin duda. Quiero mostrar, de este libro hay una autora que se llama Ana García Vara, que analiza la estética de los pósters de las películas de lo que se llamaba en ese momento Pulp Fiction, o sea, en los años 30 y 40 en Estados Unidos hubo un gran movimiento editorial que publicaba libros, cómics, películas, de lo que hoy llamaríamos science fiction, ciencia ficción, que en esa época todavía no tenía ese nombre tan claro, sino que se llamaba Pulp Fiction. Y ella muestra, pues aquí traje unos ejemplos, ¿no? Muestra como en los 30 y eso, la idea, ¿no? Era como, ay, el futuro luminoso que nos van a traer las máquinas y los robots, ¿no? Fíjense la imagen de la izquierda, ¿no? Pero después de estas publicaciones ocurrieron las primeras tragedias nucleares, ¿no? De que se estalla una planta y, uy, un momentico, que ese futuro luminoso que nos prometía el positivismo de la ciencia, bueno, yo no lo veo tan claro, ¿no? Y entonces aparece también, pues ya en los 90, Terminator 2, ¿no? Una idea de un futuro más bien magro, ¿no? Y aparece además esta literatura del desastre y hay un montón de películas sobre el fin del mundo y sobre cómo las máquinas nos van a dominar y cosas por el estilo. Todo eso hace parte de la reflexión a un nivel no teórico. Y esto es importante para lo que viene, porque otro de mis abordajes pues tiene que ver con eso, de cómo la ciencia ficción y la utopía son dos géneros literarios, cada uno con su propia etología, qué sé yo. Pero sin duda hay puntos en los que convergen y es muy valioso. Antes que nada quiero pues recomendarles el clásico de la ciencia ficción, que es de 1818. Es escrito por una mujer y eso no es irrelevante. Eso es un asunto que ojalá algún día podamos abordar más a fondo, por Mary Shelley. Es Frankenstein y ya tiene un germen de reflexión más bien crítica. Pero sobre todo quiero recomendarles este maravilloso cuento de H.G. Wells que se llama A Dream of Armageddon, el sueño del Armagedón, que es, miren, pues es de 1901, hace más de un siglo. Es no solo actual, urgente. Se los recomiendo muchísimo a todos los que quieran pensar, ayudados por la escenificación literaria, ¿cierto? Aupados en la descripción de los grandes literatos. Pero
Por cierto, esa relación entre utopía y ciencia ficción, pues no soy yo el primero que la plantea, ni mucho menos. Por ejemplo, está este libro que se llama Archaeologies of the Future, y es de Frederick Jameson del 2005. Precisamente hace un análisis muy interesante, muy bien logrado, con muy buenos referentes, sobre cómo la ciencia ficción no es que sea lo mismo que la utopía, ni mucho menos, pero sí habla la ciencia ficción de este desplazamiento de lo que fue la utopía espacial a la utopía temporal. Y por eso dice, parecería apropiado registrar la aparición de este género, el de la ciencia ficción, como el síntoma de una mutación en nuestra relación con el tiempo histórico mismo. Nuestra forma de entender la relación entre pasado y futuro, nuestra forma de idealizar el futuro y de considerarlo el reino de la libertad allá, eso se puede medir, eso antes no existía. Y eso no apareció porque sí, sino por un montón de factores que por supuesto no tendremos tiempo de mencionar, pero ahí les dejo el libro, ¿no? Y eventualmente podemos también comentar sobre eso. Y pues eso, aquí estamos, ¿no? Algo ha pasado en nuestra forma de entender el tiempo, por ejemplo, ¿va? Por cierto, predecir el futuro, pues, hombre, siempre toda la vida, ¿no? O sea, los griegos, los egipcios, los chinos, todos desde el 10.000 antes de Cristo por lo menos, pero se recurría pues a mitos, a ritos religiosos, mágicos, ¿no? Esa idea de predecir el futuro como parte de nuestro trabajo racional, no de fe ni de corazón, eso también es nuevo, y a eso me voy a referir en este punto, complejidad y narración. La complejidad es una reacción también de la misma ciencia, porque en esto también quiero controvertirte, Mateo, esta idea de que por un lado las humanidades piensan una cosa, mientras que por el otro las ciencias exactas piensan el otro, no es una idea ni errónea por sí misma, ni irrelevante, es una idea que vale la pena contemplar, ¿no? Hay una diferencia, una cosa es los conceptos en humanidades, otra cosa son los conceptos en las ciencias exactas, una cosa es la literatura, otra cosa es la filosofía política, pero eso no quiere decir que esas fronteras sean definidas, ¿no? Al contrario, son porosas y seguramente dinámicas, ¿no? Como hemos podido establecer que son todas las fronteras. Y lo hemos podido establecer, entre otras cosas, porque también en el siglo XXI, es decir, a partir de la década de los 90, bueno, desde antes, pero evidentemente desde la década de los 90, tras la caída del muro, la misma ciencia exacta ha reaccionado contra esta suposición de que es que las ciencias exactas tienen una verdad objetiva. Y resulta que pues sí, la pretenden y la buscan y la desarrollan y la alcanzan, pero parcialmente. Y eso es lo que se ha dado a conocer como las ciencias de la complejidad, del caos, el pensamiento complejo. Eso tiene varios nombres todavía. Entonces quiero hacer rápidamente alguna mención sobre eso. Por ejemplo, el libro de 1992 aparece, entre otras cosas, la divulgación científica, que no existía en el siglo XIX. ¿No? En el siglo XIX todavía la ciencia era un asunto de élites, de unas clases privilegiadas. Hoy día, y ya en la segunda mitad del siglo XX, gracias a las inversiones de las potencias y sus aliados, se ha democratizado un poco más la ciencia y aparece la divulgación científica como un género nuevo, así como apareció la ciencia ficción, así como apareció la utopía como género literario, es durante el siglo XX que aparece el género de la divulgación científica. Uno de los ejemplos es este Complexity, Life at the Age of Chaos. ¿Sí? Está explicando cómo a partir del desorden aparece el orden. Bueno, pero también en el 2013 hay otro libro que también se llama Complexity, pero habla sobre The Arrow of Time. Y pues son dos ejemplos que les sugiero mucho para abordar este asunto de cómo la misma ciencia reaccionó contra un ideal de ciencia que ya está obsoleto. Para ello, también tengo una cita del filósofo de la ciencia Popper. Por cierto, la filosofía de la ciencia también es una rama que apareció en el siglo XX y no antes. Y eso no es casualidad, que todos estos nuevos discursos aparezcan digamos, inmersos en una misma dinámica social. Y él habla del determinismo científico
el determinismo es la suposición de que el futuro ya está escrito y de que ya está planteado. Por cierto, esa discusión que, por ejemplo, si usted acepta que no, que las leyes de la naturaleza están escritas y todo lo que ocurra es simplemente el resultado de esas leyes, pues excluye la posibilidad de ser libre o de ser creativo. Bueno, pues ya todo está escrito, ya usted qué camino va a elegir. Y esa discusión a ese nivel filosófico entre el determinismo y el indeterminismo existe, en cambio, no desde el siglo XX, sino pues lo encontramos en los filósofos presocráticos, ¿cierto? Especialmente en Epicuro, hay unas reflexiones sobre ese asunto. Lo que pasó fue que en el siglo XVIII, pues, triunfaron las leyes de Kepler y la dinámica celeste de Newton, y entonces la idea de que el futuro está escrito tuvo un proceso de secularización, o sea, se desreligiosidad, ¿cómo se dice? Dejó de ser tan religioso, porque fue la razón la que podía explicar las leyes. Entonces fíjense que al reemplazar la idea de Dios por la idea de naturaleza, reemplazaron la idea de ley divina por la idea de ley natural, y la diferencia es que mientras que a Dios solo se lo puede conocer por una revelación, en cambio las leyes naturales se pueden conocer por la razón y la experiencia humana. Y entonces esa fue la apuesta, y no, pues hoy día decimos, no, estaban equivocados, pero pues tenían muchas razones para suponerlo. Oye, se habían descubierto cómo se mueven los planetas, que durante siglos no podían entender cómo es que los planetas dibujaban unos movimientos que se volvían sobre sí, y de repente, ¡pum!, pudieron entenderlo, y bueno, pudieron suponer precisamente lo que Laplace, un eminente científico, y su texto no es tonto, ni mucho menos, aunque pueda ser un poco anticuado por ese pensamiento, lo habló con eso, echó mano de una metáfora, hablaba de un demonio. En realidad él nunca habló de un demonio, pero sí de una inteligencia superhumana, y dice: debemos considerar el estado actual del universo como el efecto de su estado anterior y como la causa del que ha de seguir. Asumamos una inteligencia que pudiera conocer todas las fuerzas que animan a la naturaleza y el estado de todas las cosas que la componen. Para esta inteligencia nada sería incierto, y tanto el pasado como el futuro aparecerían presentes en su mente. Entonces, con este desplazamiento de la utopía, aparece la libertad, el futuro como el reino de la libertad, y eso estamos intoxicados de futuro ya a estas alturas, porque a eso aportó la ciencia ficción, a eso aportó la ciencia, las ciencias exactas aportan esta visión de: no, mire, si usted sabe cuáles son las leyes de la naturaleza y tiene toda la información suficiente sobre el sistema, puede predecir lo que va a pasar. Y predecir lo que va a pasar, maravilloso, porque el que sabe la causa, pues dominará también el efecto. La gráfica que puse es la de un péndulo, ¿no? Es una forma muy bonita de ver cómo es esto del determinismo. Ustedes saben, en un péndulo, basta con que yo sepa qué gravedad tengo, cuánta es la longitud de la cuerda de la que pende este peso, saber cuál es el peso y saber el ángulo en el que está. Si me dan con esas informaciones, yo puedo predecir exactamente dónde va a estar la bolita dentro de 3 segundos. Y cuando digo exactamente, es exactamente, no es, ¿sí? Se llama integrar el sistema, ¿sí? Cuando usted, a partir de una información, logra una ecuación que le permite predecir el movimiento. Ahora, desde el colegio nos lo han enseñado, y seguramente a ustedes se los enseñan así. Esto es una idealización. Recordemos también que la temporalización de utopía responde a una idealización de la razón, ¿no? Al idealismo de la ilustración. Y nos dicen, esto es una idealización porque en realidad no estamos teniendo en cuenta la resistencia del aire, ni estamos teniendo en cuenta que las piezas del péndulo pueden irse gastando, y eso intervendría en nuestra predicción, ¿sí? Justamente en el siglo XXI, es decir, desde el siglo XX, los tipos empezaron a decir: bueno, pero es que a mí esto está muy bonito y funciona muy, pero es idealizado, y yo quiero ver cómo funciona un péndulo de la vida real.
Y fíjense que lo que viene, esto que pongo aquí, este es un péndulo doble, y desde la época de Newton se sabía que mientras que a un péndulo simple con un solo peso puedo hacerle esa integral y predecir qué va a pasar, si de ese peso cuelgo 1 segundo, ya no puedo hacer la integral, ya no puedo predecir lo que va a pasar, ¿sí? Sobre eso quiero mostrarles también un video. Lo que pasa es que no sé cómo hacer aquí. Un videíto. No hace falta el sonido, ¿verdad? Upa, ¿y esto por qué no me deja abrirlo? No, justamente no quiero el sonido porque es como hay como unas explicaciones que no quiero. Lástima que no probamos esto porque quisiera de verdad mostrarles el video, pero por cuestión de tiempo pues tampoco me voy a detener ahí. Entonces sigo por donde iba. ¿Qué era? ¿Dónde? Ahora se me perdió esto. Es que está saliendo es allá. Listo. Esto se puede graficar, ¿sí? En el computador, como les digo, no hay matemáticas suficientes ni tiempo suficiente para calcular lo que ocurre cuando no tengo un solo peso sino dos, porque este peso empieza a intervenir también en lo que le pasa a este otro. Y eso, pues en un computador es muy chévere porque usted le da al computador, esto pasa así, y le da Enter y el computador se lo va graficando, él va haciendo, no predice, el computador no predice lo que va a pasar, sino que va calculando paso a paso lo que pasa. Entonces es muy chévere la época en que nosotros tenemos, y esta es también, digamos, el entusiasmo de Douglas Adams, a pesar de que es muy crítico y muy satírico de la sociedad y de la ciencia y lo que sea, finalmente es un enamorado de la existencia y de la vida, ¿cierto? Y habla de lo exultante del universo, etcétera. Y es muy bonito lo que puede pasar con el péndulo, ¿no? Con un péndulo doble. Pero uno se imagina, bueno, y los tipos que estaban estudiando esto en el siglo XIX y no tenían computador, y era lápiz. Y unas ecuaciones que se resistían, y no lo podías ni siquiera representar. Eso es, ¿cierto? Para el siglo XIX estas ecuaciones eran un demonio, una cosa absurda. Eso era, no, debe ser que todavía no necesitamos desarrollar las matemáticas. En el siglo XXI ya no, ya sabemos por qué no se puede predecir, entre otras cosas por las matemáticas de la física de Prigogine y lo demás. Quería mostrarles también otros videos, pero también por cuestión de tiempo voy a abstenerme, pero piensen en eso. El péndulo doble o los tres cuerpos, ¿qué pasa cuando? Porque es muy fácil calcular, si tenemos al Sol y a la Tierra, saber cómo ejercen uno sobre el otro la atracción y calcular qué va a pasar de aquí a 300 años. Pero basta con que usted ponga la Luna, y entonces la Luna está ejerciendo sobre la Tierra y sobre el Sol, al mismo tiempo que el Sol ejerce sobre la Luna y sobre la Tierra, al mismo tiempo que la Tierra sobre el Sol. Entonces eso a lápiz en matemáticas del siglo XIX, no, en el computador es muy chévere, Enter, y hay unos videos muy lindos sobre eso. Pero pues eventualmente pues, les quiero compartir esos videos para que vean. Pero quiero llegar entonces al último punto ya de qué tanto tiempo me queda, porfa. Todavía tengo tiempo para leer 40 minutos. Bien, el verdadero valor de la información, esta es una frase que le escuché a Douglas Adams. Y cuando les digo eso, piensen en cómo era hacer estos modelos matemáticos que hoy día en el computador son visibles, los podemos ver con nuestros ojos, podemos ver qué es lo que pasa. Imagínense cómo era en el siglo XIX cuando eso era a lápiz, calculando paso a paso y no tenían el computador que les calculara paso a paso, etc. Eso era pues insoportable. Y eso claramente se logra, teóricamente, se logra hacer asir gracias a las nuevas teorías de la información. Y gracias a los nuevos aparatos de información, ¿sí? Entonces, esta es una idea de Douglas Adams. Solo ahora entendemos el verdadero valor de la información. Para explicar eso, de todas formas, quiero mencionarlo. Douglas Adams es un escritor. Lo que pasa es que era un genio.
Y además tenía unos intereses sobre la informática, sobre lo que además fue la informática, digamos, a mediados pasaditos de la mitad del siglo XX. Tanto así que es uno de los pioneros de la computación en términos de los juegos de video, ¿sí? De los juegos de video. De hecho, este es Star Trek Titanic, es uno de los juegos de video que él desarrolló, de los juegos de computador que él desarrolló. Y ojo, el tipo hay una sala en el museo de Apple en Los Ángeles, hay una sala que se llama la sala Douglas Adams, porque, ¿cierto? Con su abordaje de la información desde el punto de vista del escritor, del narrador, logró realmente aportar avances muy significativos en la ciencia general de la computación y particularmente para los de Apple parece que fue muy... Pero por ejemplo él dice, vea, hasta donde yo sé, mi pieza de software es el primer programa de computador que deliberadamente le miente al usuario. ¿Sí? O sea, el tipo era realmente un adelantado, ¿cierto? Un pionero en esas cosas. Por otro lado, Douglas Adams era además, como ya lo he mencionado, un entusiasta de la vida, del universo, de la naturaleza. Y cuando digo entusiasta, comprometido, naturalista, defensor de los derechos de los animales, de campañas de... Y además participó, este libro, esto a este lado es un libro, se llama The Last Chance to See, la última oportunidad de verlos. Y es el resultado de un proyecto en el que participó, dirigido por unos biólogos y unos ambientalistas pues, muy renombrados que fueron por el mundo fueron a mirar especies en vías de extinción. Y llevaron a Douglas Adams para que fuera él el que escribiera el reporte, para que no fuera un reporte para académicos, sino para el gran público. Es uno de los mejores libros que hay sobre el asunto, es del 1990 y algo, pero sigue siendo no solo actual, urgente. Además, en el 2005, el mismo año en que murió Douglas Adams, muy joven, a los 45, creo que murió 43 o algo así, dio una conferencia que está en YouTube, se llama Parrots, the Universe and Everything, las palomas, el universo y todo lo demás, que se los recomiendo pues un montón. Hay muchas anécdotas de Douglas Adams recorriendo el mundo viendo las especies en vías de extinción, pero es muy importante que lo piensen, ¿no? Así como pues es un escritor, ¿cierto? Pero tiene estos dos grandes intereses sobre la informática, la computación y sobre la vida. De manera que también fue pionero en reconocer lo que las teorías del caos y de la complejidad nos han mostrado, y es que la vida es un proceso de información. Eso que acabo de decir, vale la pena desarrollarlo más a fondo y no tenemos tiempo, de manera que voy a hacer un machetazo, ¿sí? Voy a reducir un poco el asunto y créanme, cuando uno mira los detalles el asunto es mucho más comprometedor y mucho más seguro que produce más entusiasmo. Lo que tengo aquí es una representación básica y bastante típica ya de lo que llamaron la entropía. Es un concepto que primero apareció en física en el siglo XIX y que se plantea en términos abstractos de este modo. Imaginemos un compartimento con partículas de un gas negro y otro compartimento con partículas de un gas rojo. ¿Y qué pasaría si abrimos una compuerta para que se conecten? Lo que pasaría, ustedes lo saben por intuición, es que se mezclarían las partículas de ambos gases. Les pregunto, ¿cuál de las dos? Esta es la mitad, ¿cierto? Aquí están los gases, digamos, divididos en sus dos compartimentos y en cambio aquí se abrió la compuerta. Y se pregunta uno, ¿cuál de los dos está organizado y cuál está desorganizado? Y se los pregunto porque para mí mismo es una pregunta que todavía no he resuelto. Algunos teóricos te dirán que este es el estado ordenado de la materia. Pero a mí me parece que queda más ordenado si tengo los negros a este lado y los rojos a este lado. Es cierto, es un asunto. En todo caso, lo que llaman entropía es esa tendencia a la homogeneización, ¿sí? Sería muy extraño en la naturaleza que las partículas, que las negras quedaran a un lado y las rojas al otro. La naturaleza tiende a homogeneizar todos los sistemas. Y entonces, si eso es así, ¿cómo es posible que exista un cuerpo como el que tenemos nosotros, que
que no se desorganiza, ¿cierto? Sin, todo lo contrario, se sigue, pues se sigue estructurando a medida que uno va creciendo, ¿no? Y no se, ¿cierto? No se disuelve en la entropía. Y hay un señor, un físico, Schrödinger, que en 1945 publicó un libro que se llama What is Life? ¿Qué es la vida? Y por primera vez dio una definición física de la vida y dice, pues lo parafraseo, dice, los seres vivos se definen como estructuras que son capaces de interactuar con el ambiente, de suerte que logran reducir la producción de entropía en su interior para que sus átomos no se homogeneicen, sino que sigan articulados en los órganos y demás. ¿Y cómo lo logra? Pues precisamente dándole, remitiendo la entropía a su ambiente, ¿cierto? Y ahí Schrödinger en el 45, o sea, eso es mucho antes del genoma humano, todavía no sabíamos nada de la doble hélice, de la genética, lo que hoy sabemos. Él dice, si el organismo vivo puede hacer eso, mantener el equilibrio en su interior a cuenta de devolverle al ambiente el desorden, es porque hay un código, ¿sí? Hay un código con el que puede precisamente interactuar con el ambiente. Ahí está más o menos delineada, por ahora sugerida, esa relación entre información y vida y cómo los biólogos, por ejemplo, hoy día realmente pueden abordar el problema de la vida como un problema de la información. Este es Douglas Adams con un ay. ¿Cuánto tiempo me queda? 40 minutos. Bien, les voy a contar algunas de las incidencias de Douglas Adams viajando por el mundo viendo, porque además compromete el problema de la tecnología, que fue uno de los asuntos de la ciencia ficción, que es uno de los asuntos de la política sobre utopía, en términos de nos venden la ciencia y la tecnología en un mismo paquete. Se llama Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y todas las campañas que hay de ciencia son para producir. Es más, en la ciencia ficción más burda, porque la ciencia ficción no es solo libros inteligentes, también, qué sé yo, Marvel y esas pendejadas del multiverso también son ciencia ficción. Pero allí presentan a los científicos como ingenieros, ¿no? Dexter o el científico loco que tiene una bata y está haciendo experimentos, haciendo cosas, máquinas. Eso es un ingeniero, eso no es un científico. Por cierto, en Big Bang Theory se hace el chiste, ¿no? Porque Sheldon es un físico teórico y su amigo es un ingeniero y lo desprecia. Pero esa distinción entre ser científico y ser ingeniero y suponer que la ciencia es para hacer cosas, eso es algo que la ciencia ficción dura también pone en entredicho. Y aún más Douglas Adams, si pensemos que él está, no se olviden, él está hablando de procesos de información. Y entonces se entiende la evolución como procesos de información y cosas de ellas. Este muñequito se llama el Ai, estaba en vía de extinción en 1990 y creo que ya se extinguió. Aunque ayer miré en Wikipedia y parece que hay unos especímenes en algún zoológico, pues, pero ya no existe en ambiente natural. Y es un mamífero, un primate, que tiene un dedo larguísimo. Y es muy interesante, ese primate vivía, hoy día vive solo en museos, pero vivía en Madagascar. Yo no sé si ustedes saben dónde queda Madagascar. Lo cierto es que, a diferencia de lo que pasó con Madagascar es que se desprendió del gran continente Pangea, cuando se estaban configurando los continentes, se desprendió Madagascar, llevando consigo un corte de lo que era la vida en ese momento. Estamos hablando de, no me acuerdo cuántos miles de años, ¿cierto? En esa época, hace tantos miles de años, antes de que Madagascar se desprendiera del gran continente, el Ai era la forma de vida, el primate dominante, el que más había, el más exitoso, el que mejor adaptado estaba a su ambiente. Y lo que tiene es este dedito largo que le permite meter el dedito en el árbol para sacar hormiguitas y comer, ¿sí? Hay otro animal similar en Norteamérica, pero es otro dedo el que tiene largo, entonces es un caso solamente de convergencia evolutiva. Lo cierto es que solo en Madagascar este muñequito siguió viviendo durante miles de años, mientras que en el resto del planeta apareció otro primate, más agresivo,
más inteligente, de acuerdo con sus propios criterios, claro que sí, que en vez de esperar a que la naturaleza le proveyera su dedito para poder alcanzar las hormigas, lo que hacía era coger un palito. ¿Sí? Entonces es muy chévere cómo cuenta Douglas Adams esto en este libro y en la ponencia que les dije que está en YouTube. Para llegar allá, a donde estaba este primate en las selvas del Madagascar, primero él tomó un Boeing 747 hasta la capital. De ahí un avión bimotor, una avionetica, que lo llevó hasta la costa no sé cuál. De ahí tuvo que montarse en un bus que lo llevó cerca a la costa. De la costa entonces tomó un barco que lo llevó a una islita y en esa islita todavía tuvo que montarse en una lancha. Dice Douglas Adams que apenas sí cumplía con las características mínimas de una lancha. O sea, ya era hasta llegar a la selva y de hecho caminar durante días bajo la lluvia del bosque forestal y se encontró con el muñequito. 1 minuto, 40 segundos duró el encuentro. Y entonces la reflexión que él hace es, ahí estábamos, ¿no? El ay, contemplando cara a cara a su viejo enemigo, The Monkey. ¿Sí? Y entonces lo que él piensa es que ese viaje fue como un viaje en el tiempo, ¿no? Devolviéndose en el Twig Technology, ¿sí? La tecnología del palito. ¿A dónde nos llevó? Pues a un Boeing 747. Entonces él se va devolviendo, ¿no? Del 747 a un avión más pequeño, a un barco, a un bus, hasta que finalmente camina. Se está devolviendo en el árbol de la tecnología, digámoslo así, para encontrarse con este animalito. Y lo remito también porque, fíjense, a diferencia de lo que muchos humanistas podrían suponer y desear, lo humano de lo humano, que es una de las preguntas que anima no solo este foro, sino en general la filosofía en este colegio, está más bien implicado en la mano y no en el pensamiento o en la comunicación, ¿sí? De hecho, espero que algún día me inviten a mostrarles cómo el lenguaje articulado, el lenguaje sintáctico por el que nosotros nos comunicamos y demás, implica realmente procesos que no son comunicativos, sino relación mano-ojo. Pero ese será asunto de otra ocasión. Espero haber sugerido ya entonces cómo, cierto, ante esta sobredosis de futuro en todos los planos de la investigación humanista, pero también de la investigación científica, aparece en el siglo XXI también la complejidad como una nueva perspectiva de análisis, ¿sí? En donde ya no se trata, entender ya no significa predecir. Y además la ciencia no significa dominar a la naturaleza, ¿no? Es otra perspectiva que está por formularse. O sea, hay muchas formulaciones, pero todavía les corresponde a ustedes, me parece, ¿no? Desplegar el máximo poder de esta posibilidad de la información entendida como complejidad, como imprevisibilidad del futuro, y con eso seguramente darle algún contenido también al futuro. Como he dicho, entonces, la novela de Douglas Adams no es una novela. Empezó siendo una serie de radio en 1978, el mismo año en que salió Star Wars, por ejemplo, el episodio 4, y es muy relevante que la primera película de Star Wars empezó por el episodio 4, ¿sí? Y es muy relevante que también en Star Wars está abriendo la película y aparece hace mucho tiempo, aunque se supone que está hablando del futuro, ¿sí? O sea, la ciencia ficción no solo la inteligente, bueno, además George Lucas era un crack, ¿sí? Por muchas razones, por ejemplo, para vendernos como vendió, pero en todo caso, fíjense, es que en general la ciencia ficción también está reaccionando, como las ciencias, como las especialidades de las disciplinas, están reaccionando contra esta idea de que el futuro es predecible, de que nuestra razón y nuestra experimentación nos van a permitir dominarlo y que allá está la libertad. No, un momentico, espere, ¿va? Y eso es lo que hace Douglas Adams, ¿sí? Para empezar, empieza como una serie de radio que después se vuelve novela, después se vuelve serie de televisión, después hay unos guiones de cine, eventualmente se estrena una película en verano de 2005, no, del 2007. En todo caso, y es toda la novela, toda su obra es
ciclos de información, información que parece no significar nada y después se junta con otra información y aparece el significado y después como llega más información el significado vuelve y se pierde. Yo aquí pues traigo un par de líneas, dice, por supuesto, es muy bien sabido que hablar sin pensar puede costar vidas, pero no siempre se aprecia el problema en su escala global. Este asunto de las escalas es un asunto de la geometría fractal, del problema de la complejidad. Y después cuenta entonces que alguien en una fiesta le dijo, no, mira que a mí me gusta, no sé qué, dijo cualquier cosa sin pensar, pero eso que dijo, por algunas razones cuánticas o lo que fuera, se empieza a amplificar, pam, 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 y empieza el mismo mensaje, digamos, la misma información, atraviesa mundos y galaxias y se devuelve en el tiempo y aparece aquí y allá y empieza a intervenir a distintos seres. Eventualmente, a partir de eso que esta persona dijo sin pensar en una fiesta, se desata una guerra entre dos sistemas solares, ¿sí? Y mueren, se diezma la población de la galaxia como en 70%, ¿no? Y es eso, ¿no? Como la misma información, pero si la pones a circular por distintos niveles, puede producir significados, no, va a producir significados inesperados, por lo menos inesperados. Y cierra todo ese pasaje que no pude copiar porque es muy denso, no solo lo largo, sino que es que mete y mete capas y capas y capas de información, entonces es difícil de seguir. Cierra el pasaje diciendo, aquellos que estudian la compleja interrelación de causa y efecto en la historia del universo, dicen que esa clase de cosas, la información viajando y produciendo distintos significados inesperados, está pasando todo el tiempo, pero que carecemos de poder para prevenirlo. Así es la vida, dicen. Sí, así es la vida, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo aquí mismo está jugando con el significado de así es la vida de nuestros abuelos. ¿Para qué te preocupas? Si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Cierto? Es como, don't panic. Así es la vida, ¿no? Que no le dé más vueltas. Pero si ya sabemos que él está hablando de la vida en términos de procesos de información, etcétera, pues seguramente eso tiene otras capas. Esta era entonces la breve, no mentira, no fue tan breve, pero el panorama muy esquemático que quería darles para lo que espero que sea ahora sí, pues la parte fuerte de la ponencia. Voy a leer, para empezar, un capítulo. Voy a apagar aquí, porque está bueno que no nos distraigan en la lectura. Por supuesto, mi traducción, pues cualquier traducción de Douglas Adams será siempre injusta, porque como he dicho, es un gran escritor y el manejo que tiene del inglés es fenomenal. Y acuérdense, esto no es teoría, esto no les estoy dando insumos para desarrollar las respuestas. Esto es literatura, pero literatura muy fina, y habla del sentido de la vida. Habla también, de todas formas ofrece material de reflexión sobre, por ejemplo, la importancia de tener un propósito, el día a día. Vamos a ver, el capítulo que les voy a leer es el tercer capítulo de la tercera novela. Espérenme, lo encuentro. Este es el primer capítulo de Life, the Universe and Everything, que a su vez es la tercera novela de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que es una serie de novelas, como les dije, del inglés Douglas Adams. Arthur Dent, que es el personaje que se sostiene a lo largo de toda la saga, y es un humano, y es el último sobreviviente de una de las múltiples formas en las que el planeta Tierra puede desaparecer. Este Arthur Dent ha sobrevivido a la desaparición definitiva de la Tierra, y ha viajado por el universo, en el espacio y en el tiempo, hasta su posición actual, completamente seguro de que la realidad es realmente absurda. Ese grito regular de horror en las primeras horas de la mañana era el sonido de Arthur Dent cuando despertaba y de repente recordaba dónde estaba. No solo era por lo frío de la caverna, ni era solo lo sucia y maloliente que ésta era. Lo que pasaba era que esa caverna se encontraba en la mitad de Islington, por donde no pasaría un bus sino hasta dentro de 2 millones de años. El tiempo, por así decirlo, es el peor lugar en el que uno pueda perderse.
Así podría testificar Arthur Dent después de haberse perdido varias veces tanto en el tiempo como en el espacio. Al menos estar perdido en el espacio lo mantiene a uno ocupado. Se había quedado varado en la Tierra prehistórica tras una compleja secuencia de eventos que incluían el haber sido desintegrado y alternativamente haber sido insultado en más extrañas regiones de la galaxia de las que él hubiera llegado a imaginar que existían. Y aunque la vida en estos momentos se había vuelto muy, muy monótona, todavía estaba asustado. Ya habían pasado más de 5 años sin que lo hubieran desmaterializado. Apenas se había visto a alguien luego de que Ford Prefect se separara de él hacía 4 años, y tampoco lo habían vuelto a insultar durante todo ese tiempo, excepto una vez. Había ocurrido en una tarde-noche de primavera 2 años atrás. Estaba volviendo a su caverna apenas después del ocaso, cuando notó unas luces que titilaban inquietantemente por entre las nubes. Se volvió y observó, con la esperanza llenándole de repente el corazón. Rescate, escape, el sueño imposible del náufrago, una nave. Y mientras miraba, mientras observaba, lleno de asombro e inquietud, una nave larga y plateada descendió por entre el aire caliente de la noche, silenciosamente, sin escándalo, desplegando sus largos soportes en un sutil ballet de tecnología. La nave se acopló suavemente en el suelo y todo zumbido que había generado se perdió como si lo hubiera arrullado la calma de la noche. Una rampa se extendió, surgió un haz de luz, una silueta de figura alta apareció en la escotilla, descendió por la rampa y se quedó parada frente a Arthur Dent. «Usted es un imbécil», le dijo, simplemente. Era una figura alienígena, muy alienígena. Tenía una altura peculiarmente alienígena, una cabeza aplanada particularmente alienígena, unos ojos rasgados peculiarmente alienígenas, una túnica cubierta de oro con un cuello de diseño particularmente alienígena y una piel verde pálido muy alienígena que tenía ese brillo lustroso que las razas de color verdoso pueden adquirir solo con mucho ejercicio y un jabón muy costoso. Arthur se quedó atónito. La figura lo miró desapasionadamente. Las primeras sensaciones de Arthur de esperanza y de conmoción fueron reemplazadas rápidamente por el asombro, y toda clase de pensamientos se peleaban por el uso de sus cuerdas vocales en ese momento. Dijo. Añadió. ¿Quién?, logró decir por fin, y pasó a una especie de silencio frenético. Estaba sintiendo los efectos de no haberle dicho nada a nadie por tanto tiempo como podía recordar. La criatura alienígena frunció brevemente el ceño y consultó lo que parecía ser una especie de carpeta que tenía en su mano delgada, alargada y alienígena. ¿Arthur Dent?, preguntó. Arthur asintió indefenso. ¿Arthur Philip Dent?, insistió el alienígena en una especie de ladrido eficiente. Sí, confirmó Arthur. Usted es un imbécil, repitió el alienígena. Un completo idiota. La criatura asintió para sí, hizo una verificación peculiarmente alienígena en su carpeta y se dio vuelta bruscamente hacia su nave. Dijo Arthur desesperadamente. No me venga con eso, lo interrumpió el alienígena. Continuó su marcha por la rampa, pasó por la escotilla y desapareció en la nave. Esta se cerró, empezó a hacer un zumbido palpitante. ¡Ey!, gritó Arthur y empezó a correr sin remedio hacia la nave. ¡Espere un momento!, vociferó. ¿Qué es esto? ¡Venga aquí, dígamelo! La nave se elevó, perdiendo peso como si fuera una manta que cae al suelo, y flotó por un instante. Cruzó extrañamente el cielo nocturno, traspasó las nubes iluminándolas brevemente y luego desapareció dejando a Arthur solo en un territorio inmenso, bailando desesperadamente una diminuta danza encogida. En inglés, a little tiny dance. ¿Qué?, chilló. ¿Qué me dijo? Venga aquí, repítamelo. ¿Qué cosa? Vuelva y dígamelo en la cara.
Saltó y bailó hasta que las piernas le temblaron y gritó hasta que sus pulmones carraspearon. No hubo ninguna respuesta. No había nadie que lo escuchara, ni que hablara con él. La nave alienígena ya estaba relampagueando hacia el extremo superior de la atmósfera en su camino de salida hacia el aterrador vacío que separa una de otra las poquísimas cosas que hay en el universo. Su único ocupante, el alienígena de costosa complexión, se recostó en su sillón. Su nombre era Uibolcero, el infinitamente prolongado. Era una persona con un propósito. No un muy buen propósito, como él mismo hubiera admitido antes que nadie, pero al menos era un propósito y por lo menos lo mantenía en movimiento. Uibolcero, el infinitamente prolongado, era, o más bien es, uno entre el pequeñísimo número de seres inmortales de este universo. La mayoría de los que nacían siendo inmortales, la mayoría de los que nacen siendo inmortales saben instintivamente qué hacer con ello. Pero Uibolcero no era uno de esos. De hecho, había llegado a odiarlos, esa manada de serenos bastardos. A él, la inmortalidad le había caído inadvertidamente por cuenta de un desafortunado accidente con un acelerador de partículas irracional, un almuerzo líquido y un par de banditas de caucho. Los detalles precisos del accidente no son importantes, puesto que nadie ha logrado jamás duplicar las exactas circunstancias bajo las que se produjo, y muchos han terminado viéndose como unos tontos, o muertos, o ambas cosas, mientras lo intentaban. Uibolcero cerró los ojos en una expresión sombría y cansada, puso algo de jazz ligero en el estéreo de la nave y pensó que seguro que lo habría podido lograr, de no haber sido por los domingos en la tarde. Lo habría podido lograr, seguro. Al principio era muy divertido, la pasaba increíble, viviendo peligrosamente, tomando riesgos, haciendo inversiones de alto rendimiento a términos largos y por lo general sobreviviendo al infierno de todos los demás. Al final, lo que no pudo soportar era el domingo por la tarde. Y esa terrible languidez que empieza a aparecer alrededor de las 2:55, cuando uno sabe que ya tomó todos los baños que se pueden tomar con provecho ese día, que sin importar con cuánta atención mire cualquier párrafo del periódico, nunca llegará a leerlo realmente, ni llegará a usar esa revolucionaria tecnología de la poda que se describe allí. Y que mientras uno mira el reloj, las manecillas se empiezan a mover reluctantemente hacia las 4, y uno entra en esa larga y oscura hora del té del alma. Long and dark tea time of the soul. Así que todo empezó a palidecer para él. Las sonrisas alegres que solía lucir en los funerales de la gente comenzaron a desaparecer. Comenzó a despreciar al universo en general y a cada quien en particular. Este fue el punto en el que concibió su propósito, aquello que lo mantendría motivado y que, hasta donde él podía ver, lo mantendría motivado para siempre. Era lo siguiente: insultaría al universo. Es decir, insultaría a cada uno de los seres, individualmente, personalmente, uno por uno, y, esto era lo que realmente quería meterle el diente, en orden alfabético. Cuando alguien le protestaba, como había pasado algunas veces, que su plan no solo era malintencionado, sino francamente imposible debido al número de personas que nacían y morían todo el tiempo, él simplemente lo miraba fijamente y decía: ¿un hombre puede soñar o no? Entonces había empezado. Equipó una nave diseñada para perdurar con un computador capaz de manejar todo el procesamiento de datos involucrados en mantener registro de la población entera del universo conocido y elaborar las rutas horriblemente complicadas que implicaba. Su nave se evadió por las órbitas interiores del sistema estelar Sol, preparándose para un jalón alrededor de la estrella y luego lanzarse hacia el espacio interestelar. Computador, dijo. Presente. Chilló el computador. ¿Ahora para dónde vamos? Estoy calculando. Uibolcero miró por un momento la joyería fantástica de la noche, los billones de pequeños munditos de diamante que empolvaban con luz la oscuridad infinita. Todos, cada uno de ellos estaba en su itinerario. Por sobre muchos de ellos pasaría millones de veces. Se imaginó por un momento su itinerario conectado
conectando todos los puntos del universo, como en el ejercicio de juntar puntitos de un niño. Y esperaba que desde algún punto elevado del universo pudiera parecer que deletreaba una palabra muy, muy soez. El computador hizo un bip desafinado para indicar que ya había terminado los cálculos. Folfanga, dijo, e hizo bip. Cuarto planeta del sistema Folfanga, continuó. Hizo otro bip. Tiempo de viaje estimado 3 semanas, siguió diciendo, y volvió a hacer otro bip. Allí encontrará una pequeña babosa, hizo bip, del género Arturpilipedenu. Creo, añadió después de una pausa durante la que hizo bip, que usted ha decidido llamarle gusano descerebrado. Uy, Bolsero gruñó. Observó por 1 o 2 momentos la majestad de la creación afuera de su ventana. Ay, bueno, creo que voy a darme una siesta, dijo, y luego añadió, ¿por qué áreas de señal vamos a estar atravesando en las próximas horas? El computador hizo un bip. Cosmovidia, Trifix y Home Brain Box contestó e hizo bip. ¿Alguna película que no me haya visto ya 30.000 veces? No. Están dando Angustia en el espacio. Usted solo la ha visto 33.517 veces. Bueno, entonces despiértame para la segunda función. El computador hizo un bip. Que duerma bien, dijo. La nave aceleró a través de la noche. Mientras tanto, en la Tierra empezó a llover pesadamente y Arthur Dent estaba sentado en su caverna y pasaba una de las noches más podridas de su vida entera, pensando en lo que le hubiera tenido que responder a ese alienígena y cazando moscas que tenían a su vez una noche muy podrida. Al día siguiente se hizo una mochila con la piel de un conejo, pues pensó que sería útil para guardar cosas. Y así se termina este capítulo. ¿Se entendió? ¿Está bien? Yo quisiera leer otro capítulo, dura 20 minutos, pero no sé si tenemos el tiempo y la energía sobre todo. Ya me hacen señas de que no. Bueno, se los comparto, ojalá lo podamos difundir, porque bueno, ahí está. Muchas gracias entonces por escucharme y bienvenidos al futuro. Y grande Pepe. A ver, conversa. Bueno, agradecemos de nuevo a Nicolás por esta ponencia y entonces damos inicio al espacio de conversación. Para ello le pedimos que pidan la palabra y se acerquen al micrófono dispuesto. Sin embargo, para abrir este espacio queremos nosotros ser los primeros en formular una pregunta. La pregunta que habríamos formulado es, para alcanzar la utopía, o sea, un estado ideal, debe haber un desorden en el presente según el concepto de entropía. Se me ocurren tantas cosas. Si alcanzáramos el estado ideal, dejaría de haber futuro. Dejaría de... ¿sí? Creo que aquí en el colegio hemos trabajado muy bien en esa línea de pensar que sí, efectivamente, la utopía puede ser una proyección de cuando seamos grandes, ¿no? Se trata también de formar un carácter fuerte, en el sentido de que seas capaz de alcanzar los objetivos que te trazas, a corto, mediano, largo plazo. Pero eso no basta, ¿eh? También hay que crear un carácter bello, ¿sí? Y creo que en ese sentido, el estado ideal, desde el punto de vista de la información, es la muerte, en donde no hay ya necesidad de metabolizar, ni de hacer amigos, ¿sí? De manera que tampoco hay que temerle pues a ese estado, ¿no? ¿Cierto? Como no se preocupe tanto por el futuro que ya vendrá, pero la utopía no es solo esa proyección, es también la fuerza para caminar, ¿cierto? Bien, eso es lo que
tendría por decir. Gracias por la pregunta, muy buena y ojalá la sigan trabajando. Muchas gracias. Los invitamos aquí para que hagan sus preguntas. Mientras tanto voy a aprovechar para poner algunos de los videitos que les mencionaba. ¿Sí? Buenas tardes. Yo tengo pensado hacer una pregunta porque, por ejemplo, en inglés estamos leyendo The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Pues llevamos apenas como 8 páginas, creo, pero de todas maneras quisiera hacer esta pregunta porque también mi monografía de IB está hecha en la área de física. Entonces me interesaría ver como la relación que has encontrado de Hitchhiker's Guide to the Galaxy como con la física moderna. ¿Qué relaciones tiene como la ficción con la física que has encontrado en el libro? Muy bien, pues eso, lo primero que hay que decir es, no, pues Douglas Adams por supuesto está muy nutrido de, y es digámoslo así, ¿cómo decirlo? Él no es un científico, pero es una de las personas que mejor percibe, digamos, las implicaciones que tienen las nuevas postulaciones, ¿sí? En mi análisis además encontré, ¿sabes? ¿Cómo es tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Esa nueva física de la que creo que hemos empezado a estudiar en el colegio no es ni tan nueva ni una, sino, ¿sí? Específicamente puede uno delinear que hay dos grandes ramas que además se oponen entre sí. Una de ellas está representada sobre todo por Prigogine y es muy filosófica, ¿sabes? Está como implicando este asunto del determinismo y del indeterminismo, mientras que la otra rama es mucho más técnica y está representada sobre todo por, ¿cómo es que se llama el de la teoría de la información en matemáticas? Shannon y sus amigos. De manera que ahí no hay consenso, tampoco al interior mismo de la física, ¿sí? Y es interesante como en eso que parece incluso una controversia entre estas dos ramas de los pensadores especializados, aparece sin embargo aparecen un montón de puentes, de uniones. Ahí está Douglas Adams, ¿no? Douglas Adams no está entrando a discutir los conceptos especializados, sino que está más bien atento a incorporarlos. Y por otro lado también es muy valioso. O sea, como sugerí, a Douglas Adams, claro, la física le interesa, como todo, ¿no? El tipo también tocaba piano y así, todo le interesaba, pero la física le interesaba más cuando se trataba de hablar de la vida, de cómo de la materia inerte aparece la materia viva y cómo de la materia viva aparece además la materia inteligente. Entonces, ese destino de la información que genera estructuras, ¿sí? A partir de procesos azarosos, produce orden, produce estructuras y cómo esas estructuras se van alimentando, tanto que nos ofrecen este maravilloso universo exultante y además nos ofrece poesía y demás. O sea que es más, yo lo pondría como un mediador entre, digamos, las tendencias más especializadas, ¿va? Ojalá te sirva ahí. Bueno, hola. Hola. Lo que pasa es que en una clase nos pusieron a hacerle preguntas al protocolo del foro de filosofía. Entonces, a mí me surgió una y yo creo que desde tu punto de vista tal vez pues las podría responder. Y es que, ¿tú crees que podemos vivir sin utopías o siempre vamos a necesitar una idea del mundo mejor? Lástima que no tuve tiempo de leerles el otro capítulo que me hubiera encantado, porque en ese otro capítulo es una descripción de lo que pasa en una nave que está totalmente automatizada. Y la descripción, cuando digo que es una descripción, es una muy buena descripción porque te lleva de cómo en la jerarquía de la información, entonces pasa algo y es que desaparece cierta información. Y todo el sistema se pone, ¡guau! ¿Qué hacemos? Y todo, y recorre los distintos niveles de la información y no sé qué, y todos los sistemas tratando de responder ante la ausencia. ¿Qué pasó? Y no hay nada. No hay suficiente, o sea, investiga y no encuentra la información, definitivamente no la encuentra. Y entonces, ¿qué hace? Pues cambia la misión, porque ¿sí? Se le perdió parte esencial de la información. Entonces, pues
coge la información que le queda, que decía algo, lo que le queda es su misiones, aterrizar y monitorear. El resto se perdió. Entonces, ¿qué hace? Aterriza y monitorea. ¿Aterriza dónde? Donde pueda. ¿Y monitorea qué? Cualquier cosa. De manera que es una de las digamos, de las características de la información. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Uy, el tuyo, Cristóbal, muchas gracias, pero el de la compañera que me preguntaba. Belén. Mira, aunque no quisieras darle significado a tu existencia, es más, si no estás atenta, el significado se lo va a dar Google o Amazon, ¿sí? Y por cierto, el estar atenta no basta para que el significado sea el que, o sea, tampoco va a ser nunca el significado que vos querías darle, ¿sí? Pero es eso, en el ser humano particularmente, como criatura particular, pero en general, pues para los que tienen cerebro, es muy evidente que la información con la que están, por la que están metabolizando con el ambiente, produce significado. Entonces, aunque no quisiéramos, y eso de todas formas también hay teoría muy importante sobre eso, es un señor que se llama Hinkelamert, se llama Crítica Dialéctica de la Utopía, y él lo postula, que no haya utopía, eso también es una utopía. Salud. Hola, buenas tardes para Hola. todas, para todos. Muchas gracias por esta invitación. Voy a hacer un breve contexto de lo que ha ocurrido en esta conferencia y lo que viene ocurriendo en las clases del Siderense de Ética desde el año pasado, de las cuales soy docente. Además de ser el rector del colegio, tengo el privilegio de acompañar en Ética. Y aquí hay dos personajes muy interesantes del colegio que han mostrado, yo no sé si un interés, pero sí una habilidad específica. Por ejemplo, al final, después de un debate y una serie de preguntas, me dijeron que no habían entendido nada, y yo, lo más bello es que no saben que entienden, y creo que eso ya es una ganancia muy significativa, no pretender que sabemos, ¿no? Lauren, voy a compartir dos preguntas muy tesas que ellos han respondido, que tengo registradas, ¿cierto?, desde ensayos, y ya paso a apoyarles a hacer esta pregunta, que es primera vez que ellos participan en algo de esto. El año pasado Maximiliano respondió a una pregunta que yo no sé cómo la tomarán ustedes, pero la pregunta es: ¿cuál es el vehículo de la ética? ¿Cuál es el vehículo de la ética? Y tengo el registro, pues, de una respuesta de Maximiliano. Yo al final de la clase, con el ojo un poco aguado de la emoción, le decía: yo me preparé para una conversación con mis estudiantes de cuarto y no con mis estudiantes de la Escuela de Filosofía, ¿cierto? Fue sumamente emocionante. Y con Lauren yo preparé hace unas semanas nada más una serie de como de 20 preguntas para los estudiantes de cuarto, y a ella le tocó por azares de la vida la que para mí era la más compleja, y era: ¿por qué podríamos decir que la ética es como la matemática del alma? Y me responde con 4 o 5 cosas de manera muy concreta y muy clara, ¿cierto? Y eso me parece muy, muy emocionante. ¿Qué pasó aquí en este foro? No es que estuviéramos desatentos, de pronto, no sé, Nicolás nos vio ahí con correspondencia continua, frenética, cuasi neurótica. Lo que pasa es que hemos fortalecido mucho la capacidad de preguntar. Y a partir de toda de ese ir y venir de preguntas entre Maximiliano, Lauren y yo, ellos quieren plantear 2 preguntas. Entonces, voy a introducir brevemente la de Lauren para que ella pueda hacerla. Veníamos preguntando, el método de Lauren es muy particular, son métodos distintos. El de Lauren es ir cogiendo palabras clave, ir definiéndolas. Le ayudé en un principio con eso, y en un momento llegamos a preguntarnos: ve, ¿y uno cómo hace para valorar una utopía? Ante todas las utopías posibles, todo lo que nos ofrece el mundo, ¿uno cómo hace para medir, para tomar postura? ¿Qué se hace con eso? Habrá un método, y Lauren plantea: ¿será que en la escuela nos enseñan a medir y valorar las utopías? Y llegamos justo en ese momento, de manera muy romántica y sincrónica. Nicolás pone acá, ¿cierto?, el tema de poner en práctica como la única manera finalmente, poner a prueba, y surge esta pregunta de Lauren. Pero si la practica, ya sabes cómo es, pero si empeora el mundo. ¿Cierto? Si ponemos en práctica la utopía y empeoramos el mundo, ¿qué pasa? No, pues, bienvenidos los filósofos más chiquitos del foro. ¿Cómo es, Cristian? Perdón, Maximiliano y Lauren. Efectivamente,
en ese libro que les mencioné, que se llama Misa Negra y que es un análisis de lo que estaba pasando en esa época en la guerra de Irak, pero que preveía lo que iba a pasar, lo que está pasando, ¿sí? De algún modo. Anota eso, Lauren, este autor, dice, lo cierto es que nuestro conocimiento ha aumentado de manera exorbitante, o sea, ahora sabemos mucho más que en todas las épocas juntas y eso no nos ha hecho mejores seres humanos. De manera que tu pregunta es contenido de lo que hay que hacer. Pero no sé si también tenés una pregunta, porque es que antes de tu pregunta quisiera referirme a lo que nos comentaron de cómo preguntabas sobre cuál es el vehículo de la utopía y eso es clave también para tu propia pregunta. Y es, oye, esa información no ocurre en el aire, necesita un cuerpo. Entonces nos hablan de los peligros de la inteligencia superior, artificial y no sé, pero la desconectas y ya, ¿cierto? O sea, realmente, y es verdad. También a mí me tocó vivirlo mucho más dramáticamente que a ustedes, porque en mi época a uno no lo dejaban tener el pelo largo, ni llevar aretes, ¿no? Siendo varón, y a las mujeres no las dejaban ponerse, bueno, en mi generación ya las dejaban ponerse blue jean, pero una generación antes no. Y también fue el cuerpo el vehículo de la expresión de la libertad, ¿cierto? Y por eso nos dejamos el pelo largo, y nos pusimos arete, y creo que ustedes están poniendo tatuajes y cosas. Pero, por supuesto, eso también tiene sus peligros. Ahora sí quiero escuchar tu pregunta, por favor. Mi pregunta es cómo se teoriza el futuro, cómo se sabe o cómo se teoriza los diferentes futuros. Genial, pero te voy a avisar, ¿tenés tiempo para estudiarlo? Porque eso hay que estudiarlo. Lo cierto es que se ha matematizado de diferentes maneras. Hoy día tenemos, especialmente quisiera remitir, hay una teoría que se llama la teoría de las resonancias. Y es, mira, algo que ocurre por primera vez, todo bien. La segunda vez que ocurre, ya no es lo mismo, porque quedó un eco de lo que había ocurrido otra vez. Entonces, cada vez que calculas, cada vez que mides, estás añadiendo nueva información. Y eso va generando como un eco, ¿sabes? Cuando estás en un túnel y hablas ¡oh! Y se devuelve. Entonces, la medición nunca va a ser completa, porque siempre, cada vez que mides, ¡pum!, se te devuelve. Sí, eso es. Buenas tardes. Buenas. Yo tenía una pregunta que era que si la ciencia... Perdón, te interrumpo, es que me gustaría que me digan sus nombres. Ah, sí, ¿Sí? Yo soy Sofía Agudelo, mucho gusto. Muy bien. Sí, mi pregunta era que si la ciencia ficción limita el verdadero razonamiento del ser humano al futuro y trata de sumergirnos más en la distopía. Es muy densa tu pregunta, pero acuérdate, la ciencia ficción es una cosa muy amplia. ¿Sí? Hay un montón de ciencia ficción, buena, mala, exigente intelectualmente, políticamente comprometida, ¿cierto? Ciencia ficción de autores que conocen, que no conocen, que entienden, que no entienden. Luego, para esa pregunta no bastaría con meter al todo en un paquete. Pero si tu pregunta es si la literatura puede delimitar, ¿sí? Recordarán, ustedes conocen seguramente Estanislao Zuleta, el elogio de la dificultad, ¿sí? Dice, la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Eso lo dijo en 1981. La investigación desde entonces hasta hoy ha mostrado que hay una cosa más difícil que imaginar la felicidad. ¿La imaginaste? Cuéntanosla. Es más difícil que imaginar, es contársela a los demás. De manera que ahí está, ¿cierto? Es que cuando estamos hablando de información y significado, la ciencia, el arte, la literatura, son distintos discursos, sí, pero al final estamos hablando de un solo proceso de asignarle significado a la información que está simplemente ahí. Espero que eso te responda a tu pregunta. ¿Sí? Muchas gracias. Súper. Buenas tardes, mi nombre es Salomé y pues con la última lectura pues que hicimos me surgió una pregunta sobre la imperfección y es ¿qué papel juega la imperfección en el desarrollo humano dentro de una utopía?
voy a responder desde el punto de vista de la biología, ¿sabes? La evolución no es el plan de alguien de, uy, tenemos este ambiente, entonces voy a modificar al muñequito para que se adapte mejor, sino que es fruto de un error, ¿sí? De hecho, tú lo sabes, la célula tiene su núcleo y su mitocondria, y sabes que el ADN de la mitocondria es distinto que el de la célula. Eso ha llevado a muchos pensadores y pensadoras, porque hay un gran combo de mujeres en ello, a suponer, y además ya más o menos demostrar, que eran dos organismos diferentes. Y uno se quiso comer al otro, y falló. Y así se formó la célula que te compone. Entonces, el error, pues imagínate. Y pues la otra me surgió cuando hablaste sobre Douglas Adams y es la búsqueda de sentido persiste en una utopía o se diluye al alcanzarse la perfección. Ya lo habíamos conversado con, ya se me olvidó el nombre, pero sí, alcanzar la perfección, ¿qué tipo de utopía es esa? ¿Qué quiere decir perfección? Además, precisamente son términos que en el siglo XIX parecían muy claros, que durante el siglo XX se volvieron peligrosos y que en el siglo XXI simplemente, fíjense, las nuevas físicas, las nuevas matemáticas no desmienten la física anterior, la amplían, nos dan más perspectivas. Entonces, por supuesto tendríamos que ponernos a pensar, ¿qué quiere decir perfecto? Perfecto, por ejemplo, puede querer decir que ya no hay lugar al crecimiento. Y por lo menos yo a esa utopía no me la apuntaría. Si no puedo seguir creciendo, si no puedo seguir inventando, no, pues no voy. ¿Sí? Súper. Buenas tardes, yo soy Matías Mejía y bueno, quería estas son dos preguntas que yo tengo, pues se me hicieron como curiosas, teniendo en cuenta como el término que nosotros le damos, ¿cierto?, a la utopía, que es ese ideal, pues ese futuro ideal, el futuro que nosotros tenemos que realmente no se alcanza, ¿cierto? En este momento y con algo que creo que habías mencionado, ¿sí? ¿Cómo es que soñamos un mundo mejor o ese ideal, ese mundo pues ideal de la utopía, si ya creemos individualmente que estamos en nuestros propios ideales, nuestro propio mundo mejor, ¿cierto? Muy bien, me parece ver que te sonó eso de cómo cada uno tiene su futuro a la carta hoy día. A la carta. Creo que es uno de los asuntos en donde los latinoamericanos estamos mejor provistos que, por ejemplo, los europeos o los japoneses. ¿Sí? Creo que aquí la solidaridad todavía, ¿sabes? Aquí todavía tus primos son gente relevante en tu vida. ¿Sí? Qué sé yo, y en el gimnasio especialmente, ¿no? Porque está esta idea de la camaradería, oye, no, es que no tenemos que ser amigos para ser buenas personas unos con los otros, y cómo es en la colectividad en donde realmente puedes buscar un ideal que trascienda, digamos, la inmediatez de tu aparato, ¿sí? Tu aparato, por supuesto, que te pide unas satisfacciones, ¿cierto? Y de eso te provee Internet. Pero déjate de conmover por los demás, para que esas satisfacciones inmediatas, evidentes, se enriquezcan, justamente, ¿no? Se trata también de ampliar la perspectiva. Y qué bueno que mencionaste el asunto, ¿no? Porque aquí dice, en la entrada todavía dice taller de ideales. Pero entonces es muy chévere ver cómo la idealización en ciencia, por ejemplo, idealizar el mundo, suponer que era como un mecanismo de péndulo, lo mismo que la idealización de ciertas posturas políticas, puede resultar peligrosa o incluso castradora, ¿no? Entonces, el ideal y el trabajar en los ideales hoy día tiene un contenido de, bueno, cuidado, porque es que sucumbir ante el ideal también puede ser castrador, es lo que pienso. La otra pregunta, que no sabía pues si hacerla, pero tiene que ver mucho con algo que decían en el protocolo y era como el otro, ¿cierto? Mencionaban algo como del otro en el foro de filosofía y cómo lo percibimos, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo hacía es,
¿acaso el otro es el impedimento que tenemos para encontrar la utopía? Y yo decía como impedimento no específicamente a mal, sino poniendo en perspectiva, por ejemplo, el otro es esa cosa que cada uno, digamos, elabora en su ponencia, y ese otro es el, por así decirlo, el de arriba, ¿cierto? Que está arriba de cada uno de los temas, no específicamente pues el Dios, ¿cierto? Pero digamos en la ecología o en un tema de las ciencias, en ese tema en específico, lo que está arriba del todo, lo que lo explica, ¿cierto? Entonces es ese otro el impedimento que nosotros tenemos para lograrlo, pues para lograr esa utopía que ya sabemos que no es algo que podamos lograr, pero que siempre es como caminando y está hecha pues para caminar. Cada paso pues cuenta para tratar de llegar a ella. Pues es muy ya, ese concepto del otro es sumamente denso, ¿no? Y hay muchas cosas ya a nivel más especializado, que creo que no tendríamos cómo desarrollarlas sistemáticamente aquí, pero pues yo recuerdo de mi época de profe del gimnasio esta máxima que dice: ningún ser humano, ni siquiera el más prepotente, puede vivir solo. Entonces, no creo que sea el otro un límite, no, más bien una condición, una posibilidad, ¿sí? Ahí está, pensando. Por ahora te respondería eso, pero ojalá podamos tener ocasión de seguir desarrollando. Por cierto, el otro, tal como lo estás planteando, no estás pensando pues en el otro que está al lado mío, sino una cosa más abstracta, en un concepto. Es un concepto que se ha usado mucho en la discusión ética y política, no tan especializado de la filosofía, sino más del psicoanálisis y así, pero por ahí seguramente encontrarás buena bibliografía, digamos, ahí busca el concepto otro, l'autre, en francés. Buenas tardes, Nico. Mi nombre es Jacobo y bueno, yo te iba a preguntar algo. Bueno, primero tenemos en cuenta que el título del foro de este año es un presente despojado de utopía, ¿cierto? Con la palabra utopía ya se sabe que, digamos, ya la palabra es en plural. Entonces se sabe, digamos, que entre comillas puede haber tipos de utopías. Entonces, también teniendo en cuenta un concepto de Eduardo Galeano, que no me acuerdo específicamente, pero como decía Matías, se trata como él decía que la utopía no es llegar del punto A al punto B, sino como ir caminando para tratar de llegar a ella. Entonces, yo con ese concepto de Eduardo como que lo relacioné con el comunismo, políticamente hablando. Entonces, lo que yo te iba a preguntar, ¿el comunismo se puede tomar como un tipo de utopía? De hecho, sí. De hecho, es otro de los inconvenientes del concepto de utopía, y es que cada una de las facciones acusó a sus rivales de utopistas. Entonces, los anarquistas les decían a los comunistas utopistas: ustedes son muy utópicos. Y los comunistas les decían a los anarquistas: no, ustedes son utópicos. Y a la derecha, y así, ¿cierto? Entonces, pues es uno de los inconvenientes, pero eso todavía es muy a nivel comunicativo, digamos. Pero al final de cuentas, si hacemos el balance de terror que dejaron regímenes como el de Stalin, o sea, la cantidad de muertos, desaparecidos, torturados y demás, por cuenta de una verdad, una visión absoluta de armonía definitiva, eso era la utopía del siglo XIX, ¿cierto? Es que vamos a fundar un proyecto, como la ilustración, que sea la armonía definitiva. Y la historia nos ha proveído de mucho material para reconocer eso normalmente no termina bien. Ahora bien, suponer que el comunismo es ese régimen particular de Stalin, no, es que el comunismo de todas formas es muchas cosas. Ese mismo dolor que podemos sentir cuando escuchamos la historia desde varias perspectivas del estalinismo o de la revolución cultural en China, ¿cierto?
ese no se lo puedes poner de una entonces a Marx, por ejemplo, a la teoría del comunismo, ¿no? Pero estoy seguro que el propio Marx estaría trabajando en esa teoría ya, ¿cierto? No pasó, no conseguimos el asunto. Sobre eso también tengo algún material que me encantará compartir con los profes porque es pues muy valioso y está bonito, entonces seguramente te lo haré llegar. ¿Listo? Gracias. Súper. Buenas tardes, mi nombre es Matías Torres y yo tenía una pregunta como muy relacionada a la primera parte que se habló pues acá en la inauguración, que es, las utopías cambian a lo largo del tiempo y se adaptan a los cambios y avances de las sociedades humanas o siempre tienen un mismo horizonte. Esa yo ¿y vos qué crees? Pues yo siento como una parte pues como desde los dos lados. Pues obvio el mundo siempre está como en movimiento, entonces se tiene que ir adaptando a los cambios que va trayendo. Pero pues la utopía, yo lo veo como ese enfoque, es como ese estado ideal, que era el que decía. Muy bien, así es. Hay por un lado, una cierta tendencia a la estabilidad, ¿no? Y esto no es, pues, ¿no? El universo tiende a estabilizarse, a homogeneizarse, pero por otro lado, esa misma tendencia produce patrones que tienen que evolucionar, que piden creatividad, que piden libertad, de manera que ahí está, pues eso, te sugiero que penses en el concepto de metabolismo, ¿no? Y de cómo finalmente nuestro organismo puede mantenerse organizado, bien estructurado, gracias a que damos y recibimos del ambiente, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo adentro estoy, claro, relativamente organizado, pero sin duda este intercambio de información con el ambiente necesariamente me va transformando también. En tu caso todavía te está tirando hacia arriba, ¿no? En mi caso ya me empieza a tirar hacia abajo, pero es eso, no hay una oposición esa es una cosa dinámica, sí, pienso que es por ahí. Listo, gracias. Super. Oye, pues muchas gracias además a la fila de preguntantes. ¿Hay otro preguntante? O comentario, me imagino. No, la misión mía aquí ahora, Nico, es ante todo, pues manifestar el agradecimiento de los aquí presentes, pero también de los que por distintas razones no están hoy aquí, pero que son parte del Foro de Filosofía Humanista. Agradecimiento por habernos aceptado la invitación y agradecimiento por haber producido una presentación tan, uno siente que estuvo tejida pensando en el público a quien iba dirigida. Y junto con ese agradecimiento, pues manifestar también la admiración, porque creo que que lograste una presentación equilibrada, pero vibrante, equilibrada entre el discurso especialista, a veces cargado de mohines que sacan al auditorio de juego, pero de ninguna manera equilibrada. Nunca caíste en el ultraespecialismo y menos aún en la vulgarización de conceptos que no son fáciles. Entonces agradecemos que nos hayas aceptado la invitación y que hayas puesto
tu esfuerzo en una presentación que yo creo que a todos nos llegó muy al fondo de cada uno. Muchas gracias y pido a todos un aplauso para Nicolás. Yo también me quiero despedir. Gracias. Gracias por haber escuchado, pero además eso, pues por estar claramente interesados. Y gracias a los colegas que organizaron y ojalá quedo pendiente de la revista mía, ¿no?